Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora me estés escuchando, viendo por cualquiera de las plataformas, ya sea por Spotify, ya sea por YouTube, por TikTok, por ahí algunos cortos por Instagram. No importa, sé bienvenido a tu podcast llamado Fisio Gardel. Y como siempre traemos celebridades de la rehabilitación, celebridades de la medicina, celebridades del área de la salud. Con nosotros el doctor Isaías. Un aplauso de público. ¿Te gusta el público que tenemos, tan grande que tenemos? Y todos los del segundo piso más animados. ¿Cómo estás, doc? Bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los auditorios. No, pues muchas gracias a ti por darte el tiempo y estar viniendo aquí. Principalmente el podcast es un podcast muy relajado en donde platicamos simplemente experiencias. Ayer hice una historia de Instagram en donde dije, va a venir el doctor Isaías y todos los chavos que nos siguen, que este público es muy juvenil, te reconocieron y empezaron a hacer preguntas. Tuvimos que seleccionar ahí algunas nada más porque si no nos va a hacer muy largo el tiempo. Claro. Ya nos estará haciendo la jefa aquí algunas preguntas. Pero antes de iniciar me gustaría que nos platicaras quién es el doctor Isaías, de dónde viene. Me gustaría que empezaras desde el día 1 hasta el día de hoy, como de forma cronológica un poquito. Muy bien, bueno, vámonos directos. Soy Isaías Martínez Flores, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Okay. Pachuqueño de toda la vida. Y curiosamente, te platico... A ver, ¿de qué es el paste minero? El paste minero, no ese no me gusta, yo soy del de papa, ¿no? Curiosamente, gracias a un amigo médico que nos conocimos en el servicio social, él estaba medio año antes que yo y entra a trabajar al Club de Fútbol Pachuca. Okay. El doctor Guillermo Vargas. ¿Te acuerdas del año? En el 2003-2004. Fue en ese tiempo. Okay. Entonces yo quedo todavía medio año en el servicio social y justo cuando termino el servicio social a la semana me habla. Oye, ¿no te gustaría trabajar? Hay vacantes en el Club Pachuca. Pues va. Okay. Y entonces a la semana de terminar mi servicio social entro en ese entonces el centro de formación del Club de Fútbol Pachuca. Y ahí es donde conocí que existía una rama que se llama fisioterapia. ¿Ahí en qué apartado entraste? ¿Directamente al club, a los futbolistas, al área de medicina? Era por parte del servicio médico, pero con los chicos del centro de formación. Okay. Chicos amateurs, no profesionales, que quieren practicar fútbol y de ahí ser visoreados por ya aspectos profesionales. Que ya los tratan como profesionales, ¿no? Ajá, entonces ahí conozco que existe un área que se llama fisioterapia, que yo no conocía como cuando fui estudiante de medicina. Entonces ahí conocí a grandes amigos hasta la actualidad, Carlos Cócaro, en ese entonces al doctor Toño Torres, el doctor Villa, que es el actual médico del Club León, el doctor Márquez, el actual médico del Club de Fútbol Pachuca, y entonces es cuando ahí yo trabajé 3 años ahí como médico, y dije, bueno, pues yo quiero hacer esto. Y ahí fue interrumpir un segundito? Porque me surgió una mega duda. Ahorita que dices que ahí fue en donde conociste un poquito más del área de rehabilitación, tú que eres médico de formación, ¿qué les hablan de la terapia física en ese apartado? ¿O casi no se habla? No como tal, como terapia física. Es una materia que desafortunadamente no es considerada por el alumno de medicina como de las materias gruesas. Es una materia que actualmente se da en 8º semestre. Hablo, por ejemplo, aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y entonces, pues comparada con las otras materias de ese mismo nivel, oftalmología, oncología, ginecología, pues no tiene tanto peso para ti como alumno y las cargas horarias también son cortitas. Okay. Entonces, tenemos tal vez 1 o 2 horas en una semana de clase y nos hablan, desde mi tiempo de estudiante, de un panorama bastante general. Hablar un poquito de qué es rehabilitación, qué es discapacidad, órtesis, prótesis, y terapia física la vemos como parte de un área de la rehabilitación, pero no se hace un enfoque como tal de todo lo que abarca la fisioterapia. Okay, entonces te quedas muy cortitito, sí. Realmente no te imaginas todo el campo que es. Okay. Entonces, si yo sabía que existía rehabilitación, pero ahí me toca ver, todavía no estaba lo que ahora es la estructura de Club Pachuca. Y apenas iniciaba y entonces yo decía, pues yo quiero hacer esto. Yo veía que a los jugadores del primer equipo y a los profesionales les aplicaban aparatos en ese entonces como un rayo láser, como aparatos de electroestimulación, llevaban un cierto programa de ejercicio. Que en ese entonces supongo que era súper innovador el láser, ¿no? Todo era muy nuevo. Sí, claro. Y tan es así que en ese entonces pues no existía ni la carrera ni la estructura como tal.
Entonces se llegó a implementar en ese entonces. Yo originalmente me había inclinado, decía, cuando quise ser especialista quisiera ser de otra área. Ajá. Y ahí dije, no, a mí me gustaría aprender esto. Entonces yo dije, va a ser más fácil. Ok. Ya siendo médico, pues hago la licenciatura, que tampoco existía en ese entonces aquí en Hidalgo. Okay. Sin embargo, ya en el ámbito, platicando con los compañeros, no, pues existe una especialidad que es rehabilitación. Y entonces tuve la fortuna de hacer el examen nacional de residencias y pues aprobé. Y entonces ya fue cuando conocí rehabilitación, pero también fue una grata sorpresa. Yo decía, yo no hubiera podido ser pediatra cuando yo era estudiante. Uh-huh. Yo decía, yo sufro con los niños, no podía. Muy común. Y es lo que más vemos en rehabilitación, por ejemplo. Sí, sobre todo general. Supongo que ahorita en el trabajo que tienes, que vamos a llegar a ese punto. Ajá, entonces, y también yo cuando dije, no, yo quiero aprender rehabilitación, pues era deporte, futbolistas, el alto rendimiento. Es la primera imagen que tuviste, ¿no? Ajá, o puro músculo esquelético. Uh-huh. Y resulta que en el ambiente de la formación, deporte es muy poquito de lo que alcanzamos a ver. Pues son otras áreas. Es niños quemados, amputaciones, lesión medular, paciente neurológico. Y deporte es como que ya una especificidad, pero no es solo eso, ¿no? ¿Y qué tan común son ese tipo de pacientes? Quemados, por ejemplo. Porque también es una realidad que luego hasta en la misma terapia física se habla poco de un paciente quemado. Yo, a mí me he hecho famosón en el ambiente con los compañeros uh-huh. por ser muy crítico de esas cosas. Uh-huh. Entonces yo siempre he dicho que comparado con otras ciudades, Hidalgo, Pachuca, pues sí lleva una desventaja contra, por ejemplo, Puebla, la Ciudad de México, sí, Guadalajara, claro. Monterrey, en donde ya la estructura de fisioterapia desde las escuelas está ya más estructurada, con mucho más experiencia. Aquí desafortunadamente toca que en muchos lados pilotearon la carrera uh-huh. y sobre la marcha se fueron haciendo las mejoras. Y entonces yo creo que, por ejemplo, el área de quemados es un área muy poco vista por el estudiante en formación de fisioterapia, cuando en otros lugares forma parte de una materia básica. Y es que sí es una materia importante porque, bueno, en mi experiencia la primera vez que yo vi un paciente quemado fue algo impactante. Uh-huh. Y muchas veces dices, ¿qué hago? Claro. Y sí te agarra así como en curva, pero lo malo es que ya te agarra, pero afuera. Ajá. Ya cuando no es como estudiante que volteas, sí. Profe, ¿qué hago? Escuela, respáldenme. Sí. Entonces, sí, como dices, sí sería de gran importancia meter ese apartado con mayor puntualidad. Sí, es uno de tantos, sí. ¿no? Igual cambio un poquito el tema ahí. Ahorita a raíz del COVID se puso en el ojo del huracán la fisioterapia respiratoria, uh-huh. cuando forma parte de una materia básica. Como sí, terapeuta. Y que ya lleva años, ¿no? Y que lleva años, pero pues fue el boom que se dio ahora. Y desafortunadamente muchos tuvieron que voltear a esta situación. Es que hay fisioterapia respiratoria, cuando tiene que ser algo también, pues dentro de lo base, por así decirlo. Sí, porque no solo se enfoca en el COVID, por ejemplo. No, claro. Se enfoca en muchas otras cosas. Vale, me parece bien. ¿Y de ahí, de que ya fuiste a estudiar esta especialidad en rehabilitación? Tuve la fortuna, un amigo de mi esposa, estaba estudiando para medicina de rehabilitación, un año adelante de mi tiempo, okay. Y él fue el que me orientó hacia la sede, hacia dónde dirigirme. Yo me formé en la Ciudad de México por parte de la UNAM, en el Centro Nacional de Rehabilitación Gaby Brimer, que en México lo conocen como el DIF Zapatés del Sistema DIF Nacional, uh-huh. que es uno de los institutos más grandes de rehabilitación, el más grande del DIF a nivel nacional, y que precisamente tiene un enfoque general, pero obviamente los niños es el grueso de pacientes. Es digamos que algo de lo que caracteriza a esta sede, en donde el paciente neurológico pediátrico es una de las piedras angulares de sus tratamientos. Mira, qué bonito. Entonces ya me formé ahí, todavía me tocó 3 años de especialidad en la Ciudad de México, y ya regresando, mi idea, fíjate, todavía era regresar al deporte. Ajá. Pero ya una vez estando ahí te das cuenta que hay muchas otras áreas, y pues tuve la fortuna de que a la semana de que egreso, tuve la fortuna de que fui contratado por el sistema DIF estatal para formar parte de la plantilla del CRI de Santiago Tulantepec, que es el CRI de la región Tulancingo. ¿Te acuerdas el año más o menos? ¿Hace cuánto tiempo fue? Ya voy a cumplir 12 años. 12 años. ¿Y esa institución cuántos años lleva? Es 12. Soy de los originales, nos tocó inaugurarlo en ese entonces. Fíjate.
O sea, ya conoces todo, lo has visto crecer, Sí, desarrollarse. ahí vamos a cumplir ahorita en marzo, en la primera semana de marzo cumpliremos 12 años. Mira, qué bonito. ¿Qué es en donde sigues actualmente? Sí, sigo actualmente. Y por aquí tengo algunas preguntas apuntadas que yo quería hacerte, Ujú. que va refiriendo al trabajo que tienes, que es, ¿qué consejos le das al alumno que va a hacer prácticas? Porque no sé si lo puede decir o no, pero aquí el doctor le está apoyando a una institución a llevar alumnos a hacer prácticas en esta situación tan complicada. Pero, por ejemplo, tú a los alumnos que van a hacer prácticas al CRI o a cualquier otra institución, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo puedes mostrarte? Porque tú nos estás mencionando que fuiste ahí al Club Pachuca y que como estudiante y te vieron, algo hiciste bien, que te llamaron para contratarte. ¿Cómo qué consejo le darías? El principal es que se integre el alumno, que se haga partícipe de la práctica, que no se quede como observador. Exactamente. Ahorita por las situaciones de la contingencia, pues no está el movimiento normal de prácticas y servicio social, pero cuando llegan a él, oye, pregúntale, estás a cargo de un terapeuta del personal con quien estés rotando, pregúntale, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Me permites ayudarte? ¿Me enseñas? Obviamente no va a ser tan simple, te van a dejar estudiar, te van a preguntar, Sí, pero no, ese no es te vas a el decir, chiste, pásate, haz ¿no? esto. Entonces, sí, claro. yo creo que ese es el mejor consejo, que es que se integre a la práctica y que sea partícipe. Hemos tenido muy gratas experiencias en el CRI principalmente, en donde chicos que han rotado con nosotros en su servicio social, en sus prácticas, el hecho de que se hayan hecho partícipes, de que interactúen, han hecho que sea un trampolín para conseguir un trabajo, para relacionarse y que puedan establecer su propio negocio, por ejemplo. Es que eso es muy importante porque he visto alumnos que van a hacer prácticas y se sientan y están así. Y salen y le dices, ¿qué hiciste? Es que no me pusieron a hacer nada, no me dijeron qué hacer, no me pidieron ayuda. Wow, wow, wow. O sea, tú eres el que te tienes que integrar porque ya el equipo ya está hecho. Claro. Pónganse muchachos en el lugar de que tú ya tienes tu paciente, llega un joven y ¿cómo le vas a soltar a tu paciente así de fácil? No, tiene que demostrar y tiene que ir trabajando, tiene que irse mostrando, el interés es importante. Luego muchas veces piensas, es que no sé, bueno, para eso vas, Claro. a aprender, ¿no? Que también sí tienes que tener ciertas bases y si no, mira. Es que ese es una... No es bueno comparar, pero por ejemplo, cuando eres médico, la misma carrera y las materias te avientan al ruedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esa es una diferencia que sí noto en este caso, con fisioterapia, porque lo mismo sucede con enfermería, con odontología. Te lanzan al ruedo como estudiante y bajo ensayo y error, pues vas aprendiendo la experiencia. En fisioterapia siento que todavía los cuidan un poquitito más y han hecho que el alumno no se sienta todavía tan en confianza de interactuar, vaya. Ese es el Sí, punto. que es una realidad, ¿eh? Pero también, no sé, a mí, por ejemplo, en mi época estudiantil, sí nos echaban hacia el paciente y tú dices, respáldenme el profe, estúdiale. Ajá. Ya te dije que tiene el paciente, ya tienes que venir estudiado, leído, saber Ajá. más o menos qué vamos a hacer, prepárate, no pienses que te van a dar todo. Y creo que sí ha pasado ese periodo de apapachar un poquito al alumno, Claro. pero que también el alumno también necesitamos pues ese interés, ese realmente que entiendan que van a trabajar con personas. Claro. Pues ahí está el consejo. Fíjate, te voy a hacer una experiencia, aquí la apunté. Déjame decirte que tú y alumnos de la universidad en que trabajas, bueno, continúa, vamos a seguir continuando con tu historia, ahorita te hablo de esta historia porque tenemos que hablar háblame de clases, ¿en qué momento empezaste a dar clases? Yo empecé a dar clases precisamente desde que me estaba formando como médico en rehabilitación. Ok. El instituto donde yo me formé, el Instituto Nacional Gaby Brimer, aparte es una de las escuelas más conocidas de fisioterapia y de terapia ocupacional en la Ciudad de México. Entonces, como parte de las actividades del médico residente, ya en el año final te toca apoyar a los terapeutas de la institución dando clase con los alumnos. Entonces, desde ahí empezó. Y de ahí tampoco soltaste. No, ya no, porque tuvo una situación muy curiosa, fíjate, te la platico rápido. Cuando yo estoy ya por egresar, tuve el contacto de conocer a una persona por parte del sistema DIF aquí en Hidalgo, porque vi un cartel que decía diplomado en fisioterapia. Entonces yo dije, mira, en Pachuca. Okay. Cuando salga, lo quiero tomar. Entonces, un mes antes, vine al CRI Pachuca y me entrevisto con esta persona y digo, oye, vengo a lo del curso, soy el doctor Isaías, voy a egresar de médico en rehabilitación. Me dice, sí, perfecto, nos vemos en tal restaurante al rato.
como, ¿por qué no? Ya nada más me venía a inscribir. Okay. Nos vemos ese día en la tarde, yo llego normal y había ya unas personas esperándome. Oye, doctor, qué bueno, porque necesitamos quien nos dé el diplomado. Digo, no, o sea, yo lo venía a tomar, yo quería ser alumno. Sí, claro. No, es porque no es para médicos, es para gente que está apoyando en las UVRs, que no tiene una formación profesional en ese entonces. Sí, porque había mucho técnico. Técnico o gente, pues, que era parte de la administración municipal, que no tenía un perfil profesional. Y entonces ahí fue donde a mí me invitaron a impartir el curso junto con la doctora Moreno, que es una médico en rehabilitación del CRI Pachuca, y lo impartimos y ahí también inició las clases en rehabilitación. Y ya después tuve la fortuna igual de trabajar tengo la fortuna para trabajar en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, en medicina, y impartiendo la materia de rehabilitación, y ya voy a cumplir prácticamente 3 añitos en una universidad de Tulancingo, la Universidad UTEC, ¿se puede decir? Sí. En donde también imparto materias a la carrera de terapia física. Excelente. Y es que a eso iba. Yo te voy a confesar, esto nunca lo he dicho, ¿por qué inicié este podcast? Fue influencia de un podcast que tú hiciste con unos alumnos de terapia física. ¿Hace como un año? Sí, no sé si te acuerdas. Sí. Vi que me invitaron los alumnos, me dijeron, profe, voy a estar con el doctor Isaías, que nos va a estar apoyando, le vamos a estar haciendo preguntas por si lo quiere ver. Me acuerdo que llegué a la casa y me acosté y me acordé del mensaje y me metí al enlace. Y vi tu podcast, vi el podcast que hicieron los alumnos y dije, mira, qué interesante, qué bonita nueva forma de enseñar. Claro. Porque son como una parte interactiva con el alumno, porque quieras o no, las redes sociales ya son parte también del aprendizaje. Así es. Y dije, voy a iniciar un podcast. Y de ahí salió. Y desde cuando digo, tiene que estar el doctor Isaías, porque fue uno de los que inició esto. ¿Vale? Esta es la historia que yo quería contar. Gracias. Sí, es una parte de inspiración. Muchas gracias. Y fíjate cómo luego estos pequeños detalles como profesor, como médico, como rehabilitador, apoyando a alumnos, puede inspirar a otros para seguir avanzando. Sí, claro. Y eso sí te lo quiero reconocer aquí. ¿Mejor experiencia o experiencia que te ha marcado con un paciente? Híjole, es que son muchas. Mira, esta parte no se las platiqué justo cuando egresé. También tuve la fortuna de que me invita a colaborar en ese entonces el doctor David Morales, quien era el responsable de un hospital privado aquí en Pachuca. Okay. Entonces, ahí con ellos colaboré durante 11 años. Ahí fue donde yo ejercí la medicina privada en rehabilitación. Y que es un poquito diferente a la institución pública. O sea, estás más de cerca con el paciente en privado, interactúas un poquito más. Y algo que sí me marcó en ese entonces fue de una pequeñita en ese entonces de 8 años, con un accidente automovilístico que le genera un traumatismo craneoencefálico sumamente severo en una zona muy específica en donde la posibilidad de vida era muy mala. Sobrevivió al accidente junto con su papá, y entonces recuerdo muy bien que a mí me hablan a iniciar una evaluación hospitalaria, que es algo que también se hace muy poco aquí en Hidalgo. Y ahí la conocí, recuerdo muy bien al papá, muy desesperado, que se acerca conmigo y me dice, híjole, es que quisiera que mi niña se moviera, porque no se movía. Pasa el tiempo, iniciamos el manejo, y después de determinado tiempo me dice el papá, es que quisiera que mi niña se sentara. Pasa el tiempo y me dice, oiga, es que ya camina, pero camina feo. Sí. Le digo, oiga, ¿se acuerda que lo primero era que con que despertara y se moviera? Y fue un trabajo largo, de más de un año, pero que al final esta paciente fue completamente independiente, se integró a su vida, generó una secuela, pero que le permitió seguir siendo funcional escolarmente y en su vida personal, y fue algo que me marcó en los inicios, que se hizo una secuencia que el paciente con la terapia cada vez quería más, cuando yo con que me mueva, ¿no? Con que camine, pero ya no me gusta cómo camine, con que corra, con que salte, y entonces esa fue algo que hasta la fecha siguen siendo mis pacientes y somos amigos. Es que ese tipo de pacientes que sale bien, que se impulsan como terapeuta, como paciente y como familiar. Sí, claro. Es muy bonito, porque hasta dice, mira. Sí. Es esa paga que no es monetaria. Así es. Y que te guardas para toda la vida y que sigue siendo un motor, pero para toda la vida. Así es. Pero ha habido muchos, muchos. ¿Alguna experiencia con algún alumno? ¿Buena, mala la quieres contar? Pues ¿O con una clase? Híjole, muy buena pregunta. Sí.
Te podría decir dos, fíjate. Porque yo también estoy tratando de acordar de una, Hasta yo mismo me la pregunté. Yo tuve la fortuna también, de ese diplomado del DIF que te decía. Ajá. Sí, fue un alumno, que actualmente es mi amigo también, que él era director en ese entonces de una escuela de masaje y terapia manual. Entonces yo también me formé en eso, dije, yo sí quiero aprender. O sea, yo como médico, no soy terapeuta, quiero aprender a dar masaje. Cómo se da un tratamiento spa, cómo se hace un manejo osteopático, que en medicina de rehabilitación no lo vemos como parte de la formación. Y entonces, algo muy curioso es que pues el masaje es interactivo desde el principio. Entonces, tú eres terapeuta, yo soy alumno, tú eres terapeuta. Entonces, fuera ropa. Sí, sí, sí. Entonces, esa fue la experiencia muy curiosa porque después de un determinado tiempo, con los alumnos superiores, a los de nuevo ingreso, ¿no? En terapia física. Sí, sí. Y le digo a uno de esos muchachos que habían sido mis alumnos en esa escuela, oye, ven tantito, oye, vamos a evaluarte tu postura, ¿no? Ah, sí, cómo no, y mira, fuga, se quedó en calzones. Claro. Y los otros así, ¿qué? Eso es muy clásico, Ajá, clásico, y sí. yo les digo, ¿sabes que no? Ya nos perdimos al asco, ¿no? Entonces, el pudor del terapeuta, por ejemplo, estudiante, al inicio del masaje, es algo muy curioso. Porque pues hay que familiarizarse con ese tipo de cosas, Sí, y ya sí. cuando estás en eso, mira, sin problema, yo ya andaba en calzones, el compañero participando con los chicos, ¿no? Fíjate que pasa hasta con el mismo calzado. Porque Ajá. entramos a mecanoterapia y le digo, sin zapatos, No, porque les cuesta trabajo. sí, no va, ¿quién va a pisar ahí donde te haces el tenis con tu cara? O sea, no, quitan los zapatos y les cuesta trabajo. Sí, les cuesta trabajo. Y hasta tres calcines rotos, no, te apestan los pies o qué pasa. No, pero hasta quitarse un zapato es totalmente cierto lo que dices, Sí. Y ya los de último grado ya están Ya entrando. para rápido. Me tocó en una universidad que damos clase, que en el pasillo le dice, oye, viste, ponte si quieren la toalla, porque ya salen así en calzones, porque Así es. se les empieza a ser tan natural ya la práctica. Es. Sí. Buen ejemplo. Doctor, te había dicho al principio que nos habían hecho preguntas Sí, claro. a la gente que nos sigue. Entonces, no sé si quieres empezar, jefa. Claro que sí. Decentis-20 pregunta, La ¿por conoce, qué ¿no? eligió ser fisiatra en lugar de pediatra? Ya lo había comentado ahí. Sí. Cuando yo era estudiante de medicina, en mis prácticas en el Hospital del Niño Viejito, pues cuando llegaban los niños, no, pues yo sufría, o sea, me pegaba, y decía, ay, pobrecitos, sufren. Y yo también tengo mis niños y soy muy nervioso. Pienso como médico y una gripa pienso que es neumonía a veces, entonces, bueno, entonces yo prefiero que la atiendan mis compañeros, mis amigos, pero es eso que yo no me gustaba, emocionalmente me pegaba. Y ahora es lo que más veo, y de las cosas que más me gustan en rehabilitación es el paciente neurológico pediátrico. Me encanta, es una revisión bien distinta a la que hacen otras áreas de la medicina, con su propio enfoque obviamente, Sí. pero es muy agradable trabajar con los pequeñitos. Fíjate que aquí me surge una pregunta antes que era la que sigue, porque no es lo mismo trabajar con un niño que con un joven o un adulto. No. Un adulto o un joven adulto te entiende perfectamente, sabe a qué va. Un niño lo lleva el papá, ¿no? ¿Cómo empezar a tratar? ¿Cómo empezar una valoración? ¿Importa mucho la actitud del terapeuta, del médico? ¿Importa mucho? Sí, por supuesto. A mí me han criticado mucho que soy muy directón en la consulta. Pero Que eso es ético. De eso se trata. Sí. Luego yo les digo a los niños, a los alumnos, si tú esperas a calmar al niño para atenderlo, se te va a ir el tiempo. Yo le digo a los papás, todos lloran. Vas a ser el tío. Vamos a revisar al paciente, todos lloran, tranquilo, porque luego el papá igual está calmándolo, no, tranquilo, déjelo que yo me encargo. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy directo. Una de las reglas de la rehabilitación es que todo lo que puedas hacer en un mismo tiempo, hazlo, para mover lo menos posible al paciente, lo más ergonómico para ti y lo más rápido posible, porque, por ejemplo, el niño llora. Que ahí entra también la confianza del tacto, ¿no? Sí. No es lo mismo que te toquen así de que, a ver, agarra, Claro. señora, Ajá. al que, a ver, venga. Sí, Agarra. Sí, por supuesto. Obviamente partes de tus fundamentos teóricos. Claro. Y también lo mismo para el tratamiento, por ejemplo, las técnicas de tratamiento fisioterapéutico pediátrico, pues luego el terapeuta está batallando, pero cuando tú te estás formando te enseñan cómo tú solo, sin ayuda, puedas manejar al niño, para que no se te mueva, para que se deje trabajar, y no dedicar el tiempo de tu terapia a entretenerlo y calmarlo con el sonido, porque si no, no va a funcionar. Directo, con fundamentos científicos, Bien, claro. súper bien. Reglas de exploración. Excelente. A mí me pasó una vez que el pacientito con el que yo trabajaba le tocó a otra compañera.
Y era un paciente neurológico y tenía que como 2 años, yo creo. Y al otro día le dije, ¿cómo te fue? ¿Qué crees? Es que se quedó dormido en la terapia. No le pude hacer nada porque se durmió. Conmigo nunca se duerme. O sea, pero ella lo calmaba primero y para darle la terapia, perdía el tiempo así y se le quedaba dormido el niño. Claro. Es que Y la mamá sí se molestó porque dijo, es que viene contigo, trabaja bien. Con tu otra compañera, no Sí, por trabaja y supuesto. se duerme. Es que ahí entra lo que dice el doctor, que aquí nos vamos a volver el tío, bueno, yo lo voy a decir con estas palabras, el tío que apapache, que nos estamos pasando al hijo de mano en mano hasta que deje de llorar, o el terapeuta que va a atender y que el niño tiene que aprender a qué va y que van aprendiendo también de esa manera. Claro. De que se va a movilizar y va a llegar un momento donde coopere. Siguiente pregunta. La historia del paciente más complicado, entre paréntesis, diagnóstico. Ya se la gané. Mira, es que hay un paciente complicado puede tener muchas vertientes. Puede ser complicado porque la patología de base genera mucha secuela. ¿Te parece una Y de esas? desde ahí puede ser, pero yo te diría que el paciente más difícil en general, yo siempre he dicho, que más de la mitad de los pacientes adultos que están en fisioterapia hay un trasfondo emocional que genera la enfermedad que nos afecta al terapeuta. Eso es para mí clave. Entonces, A ver, ¿otra vez? Sí, o sea, más de la mitad de los pacientes adultos que acuden, hay un trasfondo emocional que se ve afectado por la patología que acude. Es así. Entonces hay que trabajar eso. Ese es el primer punto. Otra cosa es que el paciente debe de creer en lo que hacemos. Y eso es algo bien complicado, porque es que vengo a terapia porque me mandaron, híjole, pues no. O vengo a que me den un masaje. Entonces ya desde ahí... ¿Usted es el sobador? Ajá, yo no estoy en contra de eso. O sea, No, yo siempre le he dicho a los alumnos que no tienen que luchar contra esa ideología, usos y costumbres de nuestro México. Porque ya vienen de cultura, o sea, ya vienen desde la abuelita. Entonces, del té, por ejemplo, de las ramas. hace unos días me decía, mi hermana es terapeuta física. Y mi mamá le dice, ay, sóbame. Y mi hermana así es mi mamá, ¿no? Entonces, pues sí, pero soy profesional en esto, ¿no? Entonces, pero pacientes difíciles hay muchos, o sea, te platico uno muy que tengo todavía en activo, todavía, ¿no? De muchos años en la institución pública. Es un paciente, el diagnóstico es sencillito, fue una fascitis plantar. Okay. Y de ahí es un paciente que indaga además en la información y que no toda la información es correcta. Bendito y problemático Internet. Sí, porque es que leí esto, sí, que leí esto y yo creo que esto. Entonces eso es muy complicado porque no te permite trabajar con normalidad. Ese para mí es muy complicado porque no está mal que opine, pero se va el tiempo en esa opinión. Es que yo leí que si me pone láser esto y que si me ponen el ultrasonido esto, entonces ya tienes muy poquitas herramientas. Es un paciente que económicamente tiene el acceso a comprar un TENS, por ejemplo. Tiene el acceso a comprar un ultrasonido portátil. No falta el paciente, ya me compré mis TENS, ya me los pongo. ¿Usted qué me va a hacer? Claro, entonces es este tipo de cosas. ¿Qué pasó ahí? Eso es algo muy complicado. En cuanto a diagnósticos, ¿no? Te digo que yo soy muy directo. Me ha tocado a mí detectar situaciones de cáncer dentro del proceso de rehabilitación. Me ha tocado dar un pronóstico de una lesión medular completa y decirle al paciente no hay posibilidades de caminar, aunque en sus médicos tratantes más o menos lo van sondeando, pero sí, así directo. Entonces, en cuestión de diagnósticos no, pero en cuanto al paciente que quiere saber de más es muy malo y el paciente que no confía en nosotros. Tenemos muchos pacientes que van porque los mandan, esa es la tristeza, y que el paciente a veces busca una ganancia secundaria. A mí me tocó desafortunadamente, no voy a decir la empresa, pero cuando estaba yo en el servicio privado con este hospital, teníamos una empresa mexicana que nos mandaba subrogados sus pacientes. Okay. Y entonces el paciente, con tal de verse favorecido con una incapacidad. Claro. Híjole, qué difícil, ¿no? Lo de aseguradora pasa mucho. Mándame 10 sesiones. Ajá, entonces, pues ya está bien, ¿no? Entonces, bueno. Y desafortunadamente el peso de nuestra área, comparada con las otras, todavía no es tan fuerte. Entonces, para mí ya estaba muy bien y para
el otra área de la medicina no lo estaba tan bien porque todavía le dolía. Oye, pues ya camina, ya se mueve, ya tiene fuerza, ya está apto, ¿no? No puedes estar descansando cuando conmigo estás ya en un programa hasta de fortalecimiento. Entonces eso era muy difícil. Y hablando de aseguradoras, algo muy difícil es que me tocó tal cual, paciente con lumbalgia mecánica postural. 80 sesiones. Y ya las pagó la aseguradora. ¿Qué hago? Yo quiero mis 80. Pues ya no le duele, no lo necesita. Las necesito. Y 2 veces por semana, ¿no? 2 años. Diario. Diario. Eso teníamos diario. Entonces digo, híjole, qué complicado. Y administrativamente no visualizan el alcance y objetivos que nosotros como rehabilitación tenemos. Ahorita me recordaste un caso de una señora aseguradora que fue 15 sesiones. Yo desde la sesión 3 dije, no tiene ningún problema, o sea, bien, ok, sigue aquí para fortalecer, está bien. Le dimos de alta, regresó a los 2 días porque su aseguradora la mandó otras 15 y otras 15 y no la podíamos, le decimos que señor, usted ya no tiene ningún problema, ya le estamos yo creo haciendo más daño estando aquí. Claro. Y no, ella seguía pidiendo y la aseguradora la daba. Sí. Porque muchas veces la paga, no sé qué intereses tengan, pero como dices, muchas veces la palabra de la alta terapia rehabilitadora muchas veces no tiene tanto poder, sobre todo en este tipo de situaciones. Administrativas, entonces Sí. eso también es un paciente difícil. Sí. Y ahorita también mencionaste otra parte que me acordé diciendo de hueseros o que no le hagas caso. Me acuerdo mucho que en la universidad también me enseñaban que no permitas que te digan terapista. No estoy a favor de eso. ¿Y qué crees? Yo tampoco. A mí dicen terapista, bienvenido, pásate. Claro. No pasa nada. Porque hasta yo lo veo en la historia clínica que muchas veces es como si a un paciente que me hable en un dialecto diga, es que no me hables de esa manera. Claro. No me digas así. Simplemente es su forma de expresarse. ¿No? Yo sé que soy terapeuta, sé que es una palabra empleada. Así. Sí, yo estoy a favor, yo les digo a los chicos, no se peleen con eso, Sí, ¿no? no te la creas, también tienes que ponerte en el lugar de la gente y que a veces ellos están en un ambiente en donde pues así lo entienden también. Igual, al contrario, yo les digo a los alumnos, por verte de blanco con una pijama quirúrgica te van a decir doctor. Sí. Y no tiene nada de malo. Quieres aclararlo, está bien, pero para el paciente tú eres un personal de la salud y a toda la gente que trae bata le van a decir así, ¿no? Entonces, no, yo siempre les digo el ejemplo a los niños, o sea, tú no dices, ay, voy a ir con el odontólogo, voy con el dentista. Sí, en general. No voy con el oftalmólogo, voy con el oculista. Ah, bueno, pues. Bueno, de los lentes muchas veces te dicen. Ajá, entonces no tiene nada de malo. Yo creo que ahí el chiste es que tú, en tu contacto con el paciente, en tu día a día de la terapia, le enseñes, también esa es parte tuya, lo que puedes hacer. Claro, educación al paciente. Sí, que vienen hasta nuevos tratamientos ya educar al Sí, paciente. y no es algo exclusivo de terapia, o sea, yo te digo, como médico luchamos contra los que atienden las farmacias. Sí. O sea, a veces el que atiende la farmacia quiere recomendar, está bien, hablamos de negocios, y el paciente a veces le hace caso, entonces no vamos a luchar con ello, es mejor educar al paciente. Que yo también uso ese ejemplo de que, a ver, si no te ofendes cuando te dicen doctor, ¿por qué te ofendes cuando te dicen terapista? Ajá. Es lo mismo, o sea... Sí, igual yo les digo, oiga, es que yo doy masaje, ¿usted es masajista? No, soy terapeuta, pero doy masajes profesionalmente. Sí, Ah, perfecto. sabemos dar masajes y de los mejores, Sí, claro, con técnicas, entonces te tienes profundidad que y tiempo. Te tienes que echar porras Sí, en claro. lugar de luchar con el paciente que te diga el nombre, ¿no? Que, mira, tú le puedes corregir todo y él no va a escuchar, Sí. pero mientras vea tu práctica va a decir, este es diferente. Sí. Él sabe lo que está haciendo realmente. Así es. A veces es complemento a su terapia, Sí, no claro. es base de su terapia. Claro. Pregunta, jefa. Ok, Sofía pregunta, ¿cuál es la importancia de la comunicación entre fisioterapeuta y médico en rehabilitación para la evaluación del paciente? Multidisciplinar. Ese es el ideal, yo les digo, ese es el mundo guajiro. Ese es el ideal realmente, no existe. Yo creo que todavía hay lugares donde esto no existe. Tan es así que tenemos VRs donde ni siquiera hay un médico general, ¿no? Yo siempre he dicho este ejemplo, o sea, en una VR tiene que estar o un terapeuta o un médico, alguien que sepa, pero a veces esta gente de la administración municipal que no tiene el perfil ni modo. Entonces, igual de los CRIRs, hablando de Hidalgo, de la institución pública, de los 7 CRIRs que somos a nivel regional, la mitad tiene médicos en rehabilitación, la mitad no tiene. Híjole. ¿Por qué crees? Porque hasta creo que en régimen solicitan que exista un médico Sí, rehabilitador y terapeutas. hay pocas
se forman pocos médicos en rehabilitación, es una especialidad todavía nueva, no es una especialidad que como estudiante te llame, así como, ¿quieres ser ginecólogo, pediatra? Sí. Estás Que también tiene poco reflector como otras especialidades podrían tener. Exactamente, entonces somos poquitos aún, apenas se empieza, yo sigo diciendo que todavía apenas la carrera se va dando a conocer. No, tú no dices, yo quiero ser terapeuta, ¿no? De inicio. A veces te pasa algo, me dieron terapia a mí, mi familiar, y lo conocí, pero claro, no siempre. Entonces ese es el problema. Pero ese es el ideal porque cada área tiene su propia especificidad. Y un traumatólogo, por supuesto, que te va a poder derivar a un paciente directamente como terapeuta. Un pediatra lo puede hacer, un neurólogo, un reumatólogo, sí. Sin embargo, el médico de rehabilitación tiene la enorme ventaja de que conoce lo que tú haces. Y tú como terapeuta conoces mi evaluación. Yo siempre les digo a los pacientes y a los alumnos, marcha y postura siempre, ¿no? Es que solamente el traumatólogo lo revisa, a veces el neurólogo, pero a veces nosotros es de lleno. Siempre es movimiento, siempre es fuerza. Entonces es diferente. Nos ha tocado, no es malo, porque yo también fui médico general y así me pasó, notas de referencia que dice, fuerza 5 de 5 y está en 1, ¿no? ¿Cuál 5 de 5, no? Pero para nada. Y mucha gente te dice, no, con que camine ya. No, nosotros evaluamos la forma de caminar y las repercusiones que eso puede implicar. Entonces, es diferente. Ese es el ideal. Desafortunadamente no existe, y también yo desde mi área de rehabilitación, yo siento que a los terapeutas a veces no se les inculca esa interacción con el médico en rehabilitación. Sí, en algunas instituciones se les, a ver si no se escucha feo, pero se les llega a inculcar hasta un poquito el odio, el de no te dejes, haz esto, pelea. Sí, sin darse cuenta. No hay necesidad. Sí, yo igual les digo a los alumnos, tú no puedes comparar, competir, discutir, por ejemplo, con un médico general, porque como médicos generales conocemos muy poco de rehabilitación. Entonces, si tú te pones a ver que si los músculos y eso no, es otro enfoque distinto, entonces no es así. Entonces, ese es el ideal, que pudiera existir así. Igual, yo soy el único médico de rehabilitación de mi institución pública. Yeah. Y yo siempre he dicho, híjole, a veces a mí también me hace falta tener a un colega que me diga, oye, ¿cómo ves? Sí, ¿no? Sí. Entonces, ese es el detalle. Fíjate que yo en una institución que trabajé, sí lo intentaban y sí ayudaba mucho, pero en ese entonces no había médico rehabilitador. Ya después se integró y sí era muy enriquecedor. Pero principalmente había psicólogos, había médico general, había de lenguaje, había de aprendizaje. Y un psicoanalista, por ahí se integraban. Sí. Y estábamos en las discusiones y como dices, cada quien tenía su enfoque hasta del mismo punto. Sí, claro. Me acuerdo mucho del terapeuta de aprendizaje que él... ¿Puedo tomar tu pluma de ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, él decía, él ya tiene pinza fina aquí. Y dices, puede ser, pero nosotros no vemos así la pinza fina. Exacto. Yo la veo más a detallito, ¿no? La digital, etcétera. Y eran esas discusiones que sí llegan a enriquecer porque entiendes también a la otra área, que como dices sería lo ideal, el equipo multidisciplinario, pero en pocas instituciones y en pocos lugares se presta y se da. Sí, lo mismo pasa, ¿no? ¿Cuántos terapeutas físicos hay contra cuántos terapeutas ocupacionales? Sí. Y en nuestro medio, muchos físicos fungen como ocupacionales porque no hay. Ese es el chiste. Sí, porque, bueno, en terapia física se ve la terapia ocupacional, pero sabemos que también hay una especialidad de terapia. Es una carrera, entonces, y sí el enfoque es distinto. Hasta la valoración, ¿no? Porque sí, todo. Tal vez hasta ellos vayan a la casa a ver cómo viven. Sí. Uno no lo hace. Sí, claro. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta, jefa? Es personal. A ver. ¿Crees que después de ahorita del COVID-19 haya más médicos que se enfoquen a rehabilitación? ¿Y rehabilitación específicamente pulmonar? Mira, yo creo que sí, perdón. Yo creo que sí, de hecho, te podría decir que antes del COVID, pues no existía tanta rehabilitación pulmonar. O sea, en general, hay poquitos compañeros rehabilitadores pulmonares, son contaditos. Ahorita a lo mejor me he hecho el comercial, pero por ejemplo, Teletón tiene esa ventaja, ¿no? Que trata de estructurar todo, pero sales a veces de ahí no encuentras. Tengo una amiga mía, una amiga de mi esposa también, que es neumóloga de formación, y ella me decía, ¿sabes qué? No, ¿a dónde mando los pacientes? Aquí en Pachuca. No hay tanto. Entonces, sí, yo creo que sí, por supuesto, sí. Pero lo que comentábamos al principio, o sea, así como ahorita el COVID se puso en boga por la situación,
Pues lo oncológico es parte de nosotros, lo metabólico es parte de nosotros. Y que eso oncológico se está haciendo cada vez más presente. Más presente. Sí, La patología metabólica, obesidad, hipertensión, las crónico-degenerativas. Tulancingo, donde está el... O sea, entonces, no solo es eso, o sea, todavía yo creo que ya los terapeutas, los médicos, sabemos que hay otras ramas que dentro de la rehabilitación también se tienen que desprender subespecialidades. Las hay, pero son poco conocidas. Sí, fíjate que aquí tuvimos de invitado al doctor Alexandro Santamarina, que es especialista en respiratoria, y nos dio una clase aquí muy interesante. Y yo lo tuve como profesor, y no me acuerdo lamento no recordarme la materia, pero sí me acuerdo que me decía algunas técnicas respiratorias, pero era todo lo que no conocíamos, eran muy poquitas. Hoy en día ya, como dice, ya son especialidades y ya gente que... como está en boga, se está especializando, que es bueno, ¿vale? Esperemos que agarre, no sea la única vertiente, sino que entendamos que en cualquier momento puede llegar otra situación y que tenemos que estar preparados. Es parte de la formación. Yo he sido impulsor de esa situación, que como formadores de terapeutas falta ese enfoque. Esa es una diferencia a medicina de rehabilitación. Y se las digo a los alumnos. Cuando yo me formé, tuve estas materias, o sea, era básica. Paciente quemado, paciente amputado, el paciente con lesión medular. Y teníamos las rotaciones prácticas. O sea, te pongo el ejemplo, ¿no? Cuando yo llevé lesión medular, paciente quemado, fuimos a un hospital. Estábamos en un hospital como residentes donde solo veíamos quemado. Y 3 meses, mañana, tarde y noche, porque era con guardias, eran quemados. No había otra cosa, no veíamos otra cosa. Y otros 3 meses fue pura lesión medular. Y otros 3 meses fue pura columna. Y otros 3 meses fue pura cadera. Y otros 3 meses puros niños. Entonces esa es la diferencia. Porque nosotros como médicos de rehabilitación, dentro de la currícula, en cualquier sitio donde hagas la especialidad, llevas rehabilitación pulmonar, llevas rehabilitación cardiovascular, llevas oncológica. Entonces es la diferencia un poquito en cuanto a terapia. Que, por ejemplo, si te metes a estadísticas, lesión medular, pasa muy seguido, y sobre todo las edades súper jóvenes, 18, 30 años, que la edad sí, me ha tocado pues ver. Es súper común, y uno piensa, ay, no es tan común, tal vez porque no está en tu círculo. Pero ya cuando estás en un hospital, en un CRI, sí, y no, y de hecho en el CRI, en la época que no estamos de contingencia, tenemos grupo de lesión medular, grupo de amputados, grupo oncológico, o sea, hay grupos porque sí hay mucho volumen. Fíjate. Por ahí me parece que hay otra pregunta, ¿no? Sí. ¿América o Cruz Azul? No, ¿qué pasó? Ninguno de los dos. ¿Quién fue? Porque yo creo que lo conoce. Cristian Sendejas. ¿Lo conoces? No, ahorita no es. Pero no. Yo tampoco lo ubico a Cristian Sendejas. No, es cierto. Cristian Sendejas, un saludo. Yo soy, independientemente de que me tocó trabajar ahí, soy tuzo. Yo soy de Pachuca y le voy a los tuzos desde que jugaban acá en el Revolución. Fíjate, yo trabajé en Cruz Azul, pero mi corazón late por Chivas. Chivas Real de Guadalajara. Muy bien. Vale. Doc, ¿algún comercial que te quieres echar? Por ahí había una que sí va a hacer cursos, ¿no? Ah, sí. Una pregunta, ¿realizará próximamente certificaciones en Tulancingo? Sí, yo desde hace mucho tiempo me he vinculado a otras empresas, tanto de salud como educativas, formadoras de terapeutas físicos. Ahí no me echo el comercial. Y es en colaboración con ellos que hacemos los cursos. El día 11 estará haciéndose un taller teórico práctico con validez en vendaje neuromuscular. Entonces, sabía que iba a ser eso. Mira. Ajá. Ahí está el comercial, mira. Ajá, en vendaje neuromuscular. Entonces, ahorita vemos la manera en que les dejo mis datos. Sí, es más, están apareciendo aquí en pantalla. Ahorita. Perfecto. Y para que se comuniquen directamente con las personas que se encargan de organizar el evento. Yo participo como el instructor en este caso. Y están invitados, es el próximo sábado 11 de diciembre en Tulancingo. Y vayan, son muy prácticos, me encanta. Tú nos diste, ¿te acuerdas uno? A los profesores de la Universidad de UTEC nos diste uno. Ajá. Y fue totalmente práctico, sí veo teoría, pero la verdad totalmente práctico, porque es como realmente se aprende. Siempre son. Y es cuando salen las dudas, las preguntas, si estoy bien, no estoy bien, y tu interacción. Ahí, aprovechando el comercial, voy a hacer una crítica, ¿sí? Dale. Yo siempre he dicho, chicos, como alumnos de terapia, no es malo, por supuesto, pero somos una de las carreras que tenemos que tomar cursos de lo que en teoría ya debemos de saber, y eso no es tan bueno, ¿sí? Entonces,
pero hay que hacerlo. Yo no me formé como médico y sabía dar un masaje, o sea, yo tampoco sabía aplicar un vendaje, tuve que hacerlo después, entonces hay que aprovechar porque los tiempos nos ganan. Entonces, muchas veces que ya queremos tomar los cursos ya que salimos. Y no te va a dar el tiempo. Ahorita, el vendaje tuvo su boom hace 8 o 9 años, sigue vigente, pero ya ahorita si tú cuando quieras salir alumno te vas a enfrentar ahora que ya hay terapia coguiada, que ya hay terapia invasiva y no vas a saber ni por dónde. Entonces hay que comenzar con lo básico, con lo cotidiano, con lo del día a día, y el vendaje, la electroterapia, la terapia manual es algo súper cotidiano que hay que empezar por ello. Ahí está el comercial, chicos. No, de verdad, si pueden ir no esperen, bueno, mi consejo, no esperan salir, porque aparte, real, sales y salen más caros los cursos. Tienes una ventaja ser estudiante. Sí, es económico. Eso es una verdad. Luego, sales y ya trabajas, los tiempos son más complicados. Somos un estado económico, los cursos comparados contra Puebla, la Ciudad de México, están 3-4 veces más costosos. Sí, no, en Puebla son muy caros. Son muy caros. En la Ciudad de México también son caritos. Ahí. Sí, pero bueno, ahí los invitamos. Sí. Vale, ahí están los datos, cualquier duda, ahí llamen el teléfono, ahí está toda la información. Doc, muchísimas gracias por venir. Sí, claro, esperemos que no sea la última. Estoy para servirles. Me encuentran en el CRI del sistema DIF, que lo conocen como el CRI Tulancingo, pues somos CRI Santiago Tulantepec, que es la institución pública. Y pues ahí les estaré dejando mis datos, estamos a sus órdenes. Y esperemos que les haya agradado la charla. Sí, a ver si después hacemos un videito haciendo una pequeña introducción sobre un vendaje neuromuscular, ¿te parece? Sí, claro, de lo que gusten. No dar el curso como tal, o de osteopático, por ejemplo, no dar el curso, pero sí como una probadita, como el antojito nada más, sí, para que vayan. No, de lo que gusten, realmente seguimos preparándonos. La pandemia vino a interrumpir muchas cosas, pero híjole, no hay año donde no tengamos que formarnos dentro de una rama nueva de la terapia. Ya sé. ¿Te parece si luego preparamos un video sobre terapia en cáncer? Claro, por supuesto. ¿Cómo se atiende? Porque es otro área que es también lamentablemente se está volviendo muy común y, ¿sí? poco atendida. Sí, en nuestro medio es muy poco atendida. No, pero hablo de rehabilitación, sí, no médica, claro. No la médica. No, pero ya hay todo un estándar y sistemas y protocolos de tratamiento en rehabilitación que en nuestro medio, hablo de Hidalgo, poco conocido. Vayan al Hospital de Oncología de la Ciudad de México, que es enorme, ¿no? Sí. Toda esa comunidad. Pues muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, doctor, a ti. Y estamos a las órdenes. Gracias, jefa. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.